Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta mañana a través de este canal de las redes sociales para compartirles una pequeña porción de la palabra del Señor. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo a nuestros amigos, a cada uno de nuestros hermanos de la fe que forman parte de la gran familia del Centro Cristiano de Adoración Viva. Sin duda alguna, hoy nos encontramos viviendo un tiempo muy difícil sobre la tierra. Todas las cosas que están pasando, todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo nos llevan a entender que definitivamente la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy, pero muy cerca, de que en breve Cristo viene por su iglesia. Sin embargo, veo con mucha preocupación muchas personas que dicen tener su fe y su confianza en el Señor y están tan enfocadas y tan preocupadas en sus cosas, en sus propios asuntos, en sus intereses personales, que parece que ignoran, que olvidan el verdadero interés que tiene Dios por la humanidad. Y creo que Dios tiene un interés muy particular para cada ser humano, y es que cada uno de nosotros podamos proceder a un profundo arrepentimiento, de manera que podamos escapar de la condenación eterna. Y para esto Dios ha provisto una puerta, una salida para que gustemos de esta bendita gracia, para que alcancemos la salvación de nuestra alma, y no es sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, cuando usted comienza a disfrutar de la palabra de Dios y vive una vida buena para con Dios, usted, mis amados hermanos, comienza a ser parte de la familia de la fe, y si nosotros permanecemos en Él, el día que Él venga, nosotros partiremos con Él al cielo para estar allá por toda la eternidad. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 8, allí cuando leemos esta porción de la Escritura, la palabra nos dice: cuando Cristo venga, ¿hallará fe sobre la tierra? Cuando Cristo venga, ¿hallará fe sobre la tierra? Y es algo que a nosotros nos debe poner a reflexionar. Porque si el mismo Cristo se hace esta pregunta, ¿cuál será entonces la condición de la tierra y del ser humano para ese tiempo? Quizás mucha gente se pregunta, se dice en su corazón: las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Pero lo que la Biblia sí nos dice con claridad es que usted y yo, que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, necesitamos pues prepararnos para el día de su venida. Necesitamos prepararnos para el día glorioso cuando Cristo venga por la iglesia. Mis amados, nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que esto acontecerá, pero la Biblia nos dice que Cristo viene por su iglesia. De manera que todas estas cosas que están sucediendo hoy alrededor del mundo a nosotros no nos deben de sorprender, porque ya la palabra del Señor nos los había alertado con anticipación. Si nosotros leemos las Escrituras, podemos percatarnos de muchas de las cosas que ya están sucediendo y que seguirán sucediendo, que vendrán en aumento en los próximos días. La palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, la palabra nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo éxodo. Estamos viendo migración de gente de un lugar para otro por causa de las crisis que están sacudiendo la tierra. Vemos un aumento creciente, un avance de la tecnología, de la ciencia, de la tecnología. Y todas estas cosas Dios nos los había alertado que acontecerían con mucha anticipación en su palabra. También vemos, mis amados hermanos, en la palabra del Señor las cosas que están aconteciendo en torno a la naturaleza.
Cuando leemos la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículos 25 y 26, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Mis amados hermanos, si nosotros nos damos cuenta, todas estas cosas están aconteciendo hoy alrededor del mundo. La tierra está temblando cada día más. Hay un movimiento, hay una actividad sísmica muy acelerada. Hay terremotos, hay tsunamis, maremotos, huracanes que están sacudiendo con furia la tierra. Nos estamos dando cuenta que muchos de nosotros nos llenamos de temor, de miedo, de angustia ante la expectación de todas estas cosas. La palabra del Señor ya nos los había anunciado. Podemos ver, mis amados hermanos, que la palabra también nos habla acerca de un colapso de la economía de los pueblos y las naciones. Si nosotros leemos la palabra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 7, versículo 19, la palabra del Señor nos dice así: arrojarán su plata en las calles. Presta atención, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Y mis amados hermanos, cuando leí esta palabra me recordaba de las cosas que han sucedido en nuestro país en estos últimos años. Yo he sido testigo de poder ver en las calles de nuestra ciudad los billetes que circulaban con tanta regularidad en nuestras manos para poder comprar las cosas. Hoy, mis amados hermanos, la gente los desecha, los bota en las calles porque no puede comprar las cosas que necesita. Y la gente, mis amados hermanos, no se da cuenta que ya todo esto ya estaba profetizado. Ya Dios nos había hablado, nos había alertado acerca de este asunto. Y todo esto también por causa de la codicia en el corazón de cada ser humano. Pero la Biblia nos habla de la actitud, de la conducta del hombre de estos últimos tiempos. Hombres que no valoran, que no tienen un interés por las cosas de Dios, que se burlan de Dios, piensan que todo lo que le hemos hablado acerca de Dios y de su palabra es una fábula, es un cuento de hadas que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Pero la palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Así que, mis amados hermanos, la palabra también nos habla de la degradación de la sociedad en estos últimos tiempos. De hecho, el apóstol San Pablo, escribiendo la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, nos habla detenidamente del carácter del hombre de estos últimos tiempos. Pero lo que llama poderosamente mi atención es que para estos tiempos la iglesia también, mis amados hermanos, se verá seriamente afectada. Dice la palabra, mis amados hermanos, que muchos apostatarán de la fe, se introducirán enseñanzas y doctrinas de demonios. Y es lo que estamos viendo hoy. Tantas cosas que se están inmiscuyendo dentro de la iglesia y la aceptamos como si fuera bueno, como si fuera una realidad espiritual. Pero, mis amados hermanos, necesitamos estar atentos, conscientes de que Dios nos llama a que podamos permanecer en la verdad. Mis amados hermanos, cuando yo leo todas estas cosas, solamente puedo entender un solo mensaje. Y el mensaje es que Jesucristo viene pronto, que la venida del Señor está muy, pero muy cerca. Y, mis amados hermanos, necesitamos alentarnos con esta palabra. Porque fíjese lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, versículo 28. Dice la palabra: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está muy cerca. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está muy cerca. La venida del Señor está muy, pero muy cerca. Yo oro
en esta mañana para que vuestra fe sea fortalecida por la palabra, para que nosotros podamos dedicarnos, mis amados hermanos, para Dios, para agradar a Dios. Dice la palabra que este es el tiempo para buscarle a Él, buscarle mientras pueda ser hallado, entre tanto que Él está cercano. Los días que estamos viviendo son días difíciles, días peligrosos, pero si nosotros permanecemos firmes en el Señor, Dios cuidará de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Permite que su fe se fortalezca. Ayúdanos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Te doy gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.